Hola amigos, hola a todos, ¿cómo están? Habíamos conversado anteriormente lo que era la energía en los niños, en nosotros, en lo que es el alimento o los tres alimentos. Y dentro de esto queríamos complementar, ¿no? Algunas personas nos habían consultado respecto al alimento de las emociones, cómo es que las emociones y esa energía se fija en nuestro cuerpo, o cómo es que esa energía se distribuye en todo nuestro cuerpo, cómo es que se crea esa energía, o cómo es que empieza a transportarse por todo nuestro cuerpo y hasta todos nuestros órganos, ¿no? Entonces, ahora queremos tocar con ustedes, a grosso modo, dando ejemplos cómo esa energía se va distribuyendo a través de todo nuestro cuerpo físico, ¿ok? Y cómo es que esos alimentos, que es el de la respiración, el alimento físico en sí y el de las emociones, altera todo el equilibrio en nosotros, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos como centros, diferentes centros en todo nuestro cuerpo que la medicina china o la medicina oriental le llama chakras, ¿ok? De ahí deriva el nombre en algunos países de Latinoamérica, que cuando uno tiene una tierra, tiene una chacra. Una tierra donde uno cultiva se le dice chakra. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? De nuestro chakra, digamos, de nuestro cuerpo físico. Nosotros tenemos que aprender a cultivar nuestros chakras. A esa energía poder dirigirla con nuestra atención y con nuestra voluntad. Hace unos más de 100 años, unos científicos rusos desarrollaron lo que le llaman las cámaras Kirlian. ¿Qué son las cámaras Kirlian? Es que este es el cuerpo humano, ¿no? Y la cámara no toma la foto en sí al cuerpo humano, sino toma la foto a lo que rodea al cuerpo humano, ¿ok? Eso que rodea el cuerpo humano, esa es la energía vital, esa es una de las formas de la energía. Entonces de aquí, dependiendo del estado físico, emocional, cambia de color. Entonces una persona que de repente está un poco cargada con angustia, con resentimiento, ¿cierto? Con odio, entonces estos colores cambian de repente color marrón, se ponen medio grisáceos, se apaga el tono amarillo o tiende más a prevalecer el rojo guinda, un rojo negruzco. Entonces todo eso va cambiando. Lo mismo pasa con las frutas, pasa con los alimentos. Tienen esa parte vital. Entonces cuando nosotros comemos, no solamente comemos la parte física. No es que estamos comiendo vitaminas, enzimas, minerales. Estamos comiendo vitalidad. Es por eso que es más importante comer un alimento vivo que un alimento envasado. Comer una fruta que no sea transgénica a comer un alimento que esté envasado. Un alimento envasado tiene muy poca vitalidad. Una fruta fresca tiene mucha vitalidad. ¿Okay? La mejor agua que uno puede beber es el agua de una fruta. ¿Por qué? Porque es como que ya está predigerida por la naturaleza. Una sandía, un melón, ¿cierto? Uno antes de comer el melón o comer la sandía, come un poquito, toma un poco de sal con agua y luego uno puede ingerir tranquilamente la sandía o el melón para equilibrar nuestra capacidad electrolítica, ¿no? Bueno, regresando a esto. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Estábamos hablando de las cámaras Kirlian. Esa energía que existe en nuestro cuerpo, que existe en la naturaleza, tiene que fijarse, ¿ok? Una de las formas en la que se fija es por el sueño. Por eso es tan importante poder dormir. Y dormir nuestras horas respectivas, que el cuerpo descanse. Entonces ahí es donde uno se revitaliza, empieza a regenerar en el sueño. Los deportistas muchas veces se les recomienda tener que dormir
antes de tener un juego, de tener un desempeño o una competencia. ¿Por qué? Porque más importante al momento de competir va a ser esa vitalidad. Muchos entrenadores recomiendan el mejor entrenamiento antes de la competencia es dormir bien. Entonces guarda mucha relación con cómo se ubican o cómo se distribuyen esas energías en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a empezar desde aquí. El primer centro energético en nuestro cuerpo es la parte sexual. ¿Por qué? Porque en el centro sexual es donde nosotros empezamos a crear. Ahí es donde se empieza a regenerar nuestra energía, se empieza a curar nuestro cuerpo. Entonces, había una estadística que estábamos revisando, que hace 50 años no había tanto problema de próstata como existe ahora. ¿Y eso por qué? Porque justamente hemos debilitado este centro sexual. Este centro sexual está ubicado aquí, en el coxis, en la base de la columna. Entonces nosotros, al degenerarnos por ver pornografía o masturbarse o por ir a pros, ¿no? Sin necesidad de ser moralistas, si no estamos hablando puntualmente de energía, al nosotros botar o desperdiciar nuestra energía de esa forma, dañamos aquí. Entonces hoy en día, sobre todo los varones, tenemos muchos problemas de inflamación de próstata. Hay personas que a los 30 años y algunas hasta antes de 30 años ya tienen inflamación de la próstata. Entonces eso se ha ido poco a poco agravando y agravando. Cáncer de próstata hoy en día es popular. ¿Por qué? Una de las razones es esta. Entonces nosotros de por sí esa energía está creando. ¿Pero qué está creando? Está creando enfermedades, está creando problemas, está creando infelicidad, está creando falta de salud. Eso es lo que crea. La energía está allí. Nos sirve para crear. Pero nosotros estamos creando problemas, estamos creando dificultades. Por nuestra propia ignorancia, ¿no? Por nuestro propio desconocimiento. ¿Okay? A partir de ahora tenemos que tomar en cuenta que ese centro sexual sirve para crear. Entonces yo no puedo estar desperdiciando mi energía. Si yo quiero crear una mejor economía, una mejor situación financiera, yo no puedo desperdiciar mi energía. Tengo que aprender a conservarla, tengo que aprender a retenerla. ¿Para qué? Para después transformarlo en lo que yo realmente quiero. Entonces, el siguiente centro, que es este de acá, es el centro instintivo. Ese centro instintivo actúa como que en piloto automático. Es el que permite que se creen nuevas células, que uno respire sin necesidad de estar pensando en que tengo que respirar o no tengo que respirar, ¿cierto? Que se metaboliza nuestra energía, capta las energías del ambiente. Entonces ese centro está ubicado aquí, en el sacro, en el hueso del sacro, ahí, todo en la columna vertebral. Ese centro que nos permite o para qué nos sirve, para poder aprender nuevas cosas, para poder cultivar nuevas cosas. Entonces, si yo ya quiero crear algo, tengo que aprender algo. Entonces, hay una secuencia de por qué la energía tiene que subir. Pero si destruimos la primera parte, que es la parte sexual, entonces no vamos a poder ir subiendo esto. Entonces, si yo he tenido que aprender, luego vamos aquí, al centro emocional, al sentir. Es el centro emocional, se le dice inferior. Ahorita vamos a ver que hay una diferencia con el superior. Entonces,
En el inferior, en el centro emocional inferior, está ubicado en la parte a la altura del ombligo, pero en la columna vertebral. Entonces, ese centro emocional nos permite el sentir. Por eso que hablábamos que hoy en día hay más neuronas a la altura en nuestros intestinos que en el corazón. Y más hay en el corazón que en el cerebro. Entonces se relaciona justamente con esto. Hay un centro emocional acá. Acá hay una acumulación de energía, que es donde se le llama el plexo solar. Es como que acá tuviéramos una especie de mini sol. Entonces cuando uno siente emociones destructivas, entonces uno cala, uno va matando o uno va destruyendo ese sol, esa lucidez, esa luminosidad que hay en nosotros. ¿Por qué? Por de repente la tristeza, la pena, la depresión, todas esas emociones se empiezan aquí a formar. Entonces, ¿yo qué necesito? Transformar esas emociones. ¿Con qué? Con mi atención. Esas emociones, conversábamos que no vienen o no pertenecen en sí a nosotros. Esas emociones es lo que Carl Gustav Jung le decía, que son complejos, que no nos pertenecen. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir y hemos vivido sin eso, sin esas emociones, solamente que nosotros nos enganchamos con un pensamiento o nos enganchamos con una emoción. Al engancharnos con una emoción, nosotros creemos que somos eso, pero nosotros no somos eso. Entonces nosotros atraemos esas emociones que no nos pertenecen, esos sentimientos que no nos pertenecen, los jalamos aquí. Al jalarlo, esas emociones que nos dañan, destruimos esa energía, que queremos utilizarla para una cuestión de salud, para una cuestión de relaciones humanas, con mi pareja, con mi familia, para una mejor situación económica. Empiezo a destruirlo cuando yo me engancho con un sentimiento o con una emoción que empieza a destruirme. Continuamos. Después del centro emocional tenemos aquí el centro intelectual, que es el inferior. Este está situado a la altura, está situado en la columna también, a la altura del corazón. ¿Ok? Este centro intelectual que nos permite el pensar. ¿Ok? Ese pensar, ¿dónde se cristaliza? En nuestras obras. Entonces, hay una parte que se dice, por los frutos os conoceréis. Entonces, de acuerdo a lo que uno piensa, es lo que uno va a obrar. Entonces, este pensar justamente se refiere a que la mejor forma de pensar es no pensar. O lo que se dice que el sabio sabe pensar con el corazón. Entonces ahí viene la transformación en la que vamos a hablar más adelante, en los centros superiores. ¿Ok? Luego tenemos aquí el centro motor. El centro motor es el hacer. Ahora, yo no hago solamente con mi parte física, sino yo hago con mi verbo, creo con mi verbo. Muchas veces no hace falta ni siquiera actuar. A veces solamente con una palabra uno puede matar. A veces con una palabra mal dirigida, ¿cierto? Uno puede dañar una vida. Hay un dicho que dice que la pluma es más fuerte que el rifle, o la pluma es más fuerte que el cañón. Y tiene que ver con esto. Con la pluma, con el verbo, con el expresarse.
Entonces, ¿yo cómo utilizo mi verbo? Con el mismo verbo que yo quiero hacer obras, no es con el mismo verbo que yo voy a insultar, con el mismo verbo que yo voy a mentir. ¿Cierto? Con ese mismo verbo que yo de repente quiero enamorar a alguien, no es con el mismo verbo que yo voy a insultar, que yo voy a agredir. Por eso es que yo tengo que cuidar mi verbo. ¿Por qué? Porque cuido mi energía. Al cuidar mi energía, conservo mi energía, yo la transformo en lo que yo quiero, en lo que yo realmente anhelo. Entonces, todo ese cambio de la energía, toda esa transformación de la energía, me permite llegar aquí, a la parte principal, al centro emocional superior y el centro intelectual superior. Entonces, estos centros de por sí tienen su propia energía. ¿Esa energía de quién es? De la conciencia. ¿Ok? O lo que algunas escuelas espirituales le llaman el yo soy. ¿No? ¿Por qué? Porque eso está dentro de nosotros. Eso es lo que nosotros realmente somos. Pero ese centro intelectual superior, que es el saber, o es el centro emocional superior, que es la reflexión muy, muy, muy profunda. ¿Ok? Eso, si nosotros no estorbamos con esta parte, o sea, no estorbamos con nuestra expulsión de la energía en el centro básico, si nosotros no estorbamos con la emoción baja, con el sentimiento negativo, ¿cierto? Si nosotros no estorbamos con el constante pensar y repensar o sobrepensar las cosas y estar todo el día en lugar de centrar nuestra atención, nos dilucidamos, nos evaporamos. Estamos que no sabemos por dónde hacer o qué hacer. O si nosotros lo estorbamos con desperdiciando la energía del verbo, entonces si todo esto de aquí está desequilibrado, nunca se puede expresar esto de acá, la conciencia o el yo soy. No se puede. Por eso que se dice, la mejor forma de pensar es no pensar, porque cuando tú no estorbas con esto, cuando nosotros no estorbamos con esta parte inferior, entonces aquí sale, brota. Es una mezcla del saber con la reflexión, pero cuando yo no tengo o evito justamente esos pensamientos, cuando yo me quedo en silencio. Por eso que hablamos de este ejercicio de la respiración. El inspirar unos segundos, retener y luego soltar. Inspirar, retener y soltar. O lo otro de sentir, cuando estamos caminando, por ejemplo, en la calle, empiezo yo a sentir mis pasos. Estoy caminando, empiezo a sentir las plantas de mis pies, como la planta de mis pies toca el suelo. Y respiro. Cuando yo empiezo ahí a serenar esos pensamientos que me llegan, esas emociones que me llegan, entonces ahí es donde hay posibilidad que yo realmente sepa a partir de mi reflexión. Ahí es. Entonces, para poder realmente terminar, digamos, de transformar todo esto, hay un trabajo. Entonces, ese trabajo queremos poder llevarlo a que durante todo el día, durante cada acción del día, durante cada momento del día, en cada instante, cualquier cosa que uno vaya a hacer, llevar nuestra atención allí. No es
no es que sea algo fácil, no es que sea, ya hago eso y o digo eso y eso ya va a pasar, no. Pero va a ser una experiencia diferente. Por eso dicen que para recorrer 1000 millas se empieza con un solo paso. Entonces empecemos con ese paso, prestar atención a mi itinerario que yo, o a mi lista de cosas que yo he decidido hacer durante el día. Si yo, por ejemplo, voy a ir a la calle a regar las plantas, entonces me centro en que estoy haciendo eso. Si es que yo me estoy duchando, yo me centro en que me estoy duchando. Mi atención tiene que estar ahí. Si yo estoy desayunando, yo estoy ahí desayunando. Pero muchas veces me estoy duchando, pero estoy pensando en el trabajo, que es lo que voy a hacer. Llego al trabajo y en lugar de concentrarme en eso, estoy preocupado por algo que pasó en la casa. Llegué a mi casa y estoy preocupado porque de repente tengo deudas. O sea, nunca estamos centrando la atención en donde está nuestro cuerpo físico y en lo que estamos desempeñando. Entonces, la atención, ¿dónde debe estar? Donde pienso, donde yo hacer, donde yo siento, donde yo hablo. Entonces estamos hablando del hablar, del hacer, del sentir, ¿ok? Y del pensar. Son 4 cosas que en mi atención tiene que estar. Entonces yo estoy manejando por la calle, estoy andando en la autopista y de repente se me mete un carro, ¿cierto? ¿Por qué? Están llamando mi atención. Entonces yo, en lugar de interiormente quedarme renegando o quedarme en un estado en que ¿por qué hace esto? Reclamando, ¿cierto? Yo tengo que justamente observar dentro de mí mismo, llevarme la atención dentro de mí mismo, ¿cierto? Y ver hacia dónde quiero dirigir mi energía. Yo tengo que decidir, no tiene que decir la otra persona. La otra persona definitivamente sí es un imprudente, es un loco, es, no sé, lo que quieran llamarlo, o lo que querramos llamarlo. Pero por esa clase de persona, ¿yo voy a desperdiciar mi energía? Porque así tú, yo o mucha gente quiera que esa persona cambie, esa persona nunca va a cambiar. Si es que ella no quiere hacerlo. Entonces es como que yo estoy golpeando y golpeando y golpeando una pared sin que vaya a pasar nada. Entonces, en lugar de seguir golpeando la pared, yo me empiezo a construir. Y cuando yo me construyo, mi vida empieza a cambiar. Mis finanzas empiezan a cambiar. Mi salud empieza a cambiar. Las relaciones de pareja, de familia, de amigos, empiezan a cambiar. Conozco otro tipo de personas, pero tengo que darme esa chance. Tengo que darme esa oportunidad de poder cambiar. No es que nosotros vengamos aquí porque nosotros somos así y así tenemos que morir. Eso no, esa es una mentira. Nosotros tenemos características que nos hacen completamente distintas a una de la otra. Hasta los gemelos tienen características distintas. Eso es intrínseco. Eso no se va a poder cambiar porque esa es la naturaleza. Pero el tener que desperdiciar la energía, ¿cierto? Ya hablamos de la energía sexual. ¿Cómo? Con pornografía, con masturbación, con pros, ¿no? O expulsando mi energía, entonces me estoy dañando. Si yo hago lo mismo aquí, en lugar de, para poder aprender, ¿qué necesito? Creer en mí. ¿Creer en quién? En este yo soy, en esta conciencia. Entonces, ese instinto de poder ir a aprender. Si yo, mi emoción, ¿cierto? Mi emoción baja, yo la paro. Si es que yo, mi
pensamientos, que está ahí atolondrado, un pensamiento, otro pensamiento, y yo creo que soy el pensamiento. O mi verbo habla, insulta, agrede. Entonces todo ese desequilibrio no va a ayudar a nuestro cambio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Entender que a partir de este centro instintivo, este de aquí, por ejemplo, en las noches, cuando yo duermo, ¿para qué sirve el dormir? Es la tercera parte de nuestro día o la tercera parte de nuestra vida, nos la pasamos durmiendo. ¿Pero para qué? Porque justamente en el dormir, cuando yo estoy ahí echado, durmiendo, descansando en mi cama, entonces aquí está mi cuerpo, ¿ok? Acá está mi cuerpo. Entonces, cuando yo estoy echado en la cama, esa energía, ¿cierto? Que la absorbe el centro instintivo es la que empieza a distribuir en cada centro. Lo distribuye en el centro emocional, en el intelectual, en el motor y en el sexual. Y el instintivo también se queda con su propia energía. Pero ¿qué sucede? El instintivo, ¿ok? Vamos a ponerle como que esta de acá es la pila, ¿ok? Entonces vamos a asumir aquí. Esta es la batería, ¿ok? Entonces esta batería está completamente llena al empezar el día. Yo inicio mi día con la batería llena. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que ya yo me levanto, ¿ok? Utilicé el centro motor. Me levanté, ¿ok? Voy a bañarme, voy a ducharme. Me estoy duchando, pero yo ya estoy pensando en lo que tengo que hacer. Que tengo que ir allá, que tengo esta reunión, que si me va a salir bien, me va a salir mal, tengo que también que hacer, empiezo ahí. Y no centro mi atención, yo sin querer, ya estoy dañando esto de acá. La energía del centro intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a bajar. De ahí bajo a desayunar. Entonces, de repente, o me llaman por teléfono y yo ya estoy pensando en que, ¿qué va a pasar? O me recordé que tengo una rencilla de repente con un amigo o con un familiar. Nuevamente, baja esta energía. Y así durante el día, me la voy comiendo, me la voy comiendo, me la voy comiendo, me la voy comiendo y nunca, ¿qué va a pasar? Va a llegar así nomás, que estamos hablando que en 10, 20 minutos ya empieza a bajar, ya empieza a bajar, ya empieza a bajar. Esto no llega muchas veces ni al mediodía. Y yo al mediodía ya me siento saturado, ya me siento cansado. Ya no puedo más. ¿Qué pasa? El centro sexual también tiene su propia batería. ¿Ok? El instintivo también tiene su propia batería. El intelectual también tiene su propia batería. Y el motor también tiene su propia batería. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La mejor energía es la de acá. Este de acá es la mejor. ¿Por qué? Porque con esto creo. Esa es la base de todo. Entonces, ¿qué sucede? Que este de acá, al mediodía, el emocional, ¿ok? Se quedó sin energía. ¿Ok? Este de acá se quedó sin energía. ¿Y qué pasa? Le roba energía a este. Le empieza a robar al sexual. De repente el intelectual también se queda sin energía. Le roba. El motor, por hablar de más. A veces uno habla de más. En el chisme, ¿cierto? El insultar. Entonces, sigo robándole a este. Al final, ¿qué va a pasar? Como se empieza a desequilibrar todo, el motor, que es el hacer o el verbo, el hablar de más, el pensar de más, el sentir mal, ¿cierto? Entonces le empieza a robar a todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el momento en la noche que todos estos centros le han robado al sexual. Entonces, todo el día yo me paro desequilibrado. Todos le van a robar al sexual. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo nunca voy a tener un excedente de energía para poder crear.
todo lo paro desperdiciando, todo lo paro tirando, todo lo paro dejando por un lado y por otro. Es como una especie de casa completamente desordenada o habitación completamente desordenada. Nadie sabe dónde están las cosas. Nadie sabe si están limpias, si están sucias. Está todo regado. Es un desastre. Así tenemos todo el día y todos los días nuestro cuerpo. La energía de nuestro cuerpo la tenemos así. Entonces, cuando tengo un pensamiento repetitivo, una emoción repetitiva, está hoy día, mañana, pasado mañana y así todo el día, todo el año, entonces, como ya no hay energía, ya empiezan a haber desgastes de los órganos. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué cosa estoy creando? Estoy creando necesidad, estoy creando pobreza, estoy creando falta de salud, estoy creando enfermedad. Entonces yo desperdicio toda la energía, no me queda energía, ¿cierto? No puedo crear nada nuevo. Vivo como que mecánicamente, como un zombie. Vivo como que un familiar me decía, tú vives porque el aire es gratis. Así vivimos como zombies. Entonces eso nos daña. Nos daña. Ya dijimos, cada uno tiene su característica, cada uno tiene su rasgo, ¿cierto? Pero hacer cosas que nos dañen, que vayan en contra nuestro, no tiene nada inteligente. Entonces, este de acá, el intelectual superior y el emocional superior, siempre tienen energía, porque esa es la parte que está esperando dentro nuestro para poder ayudarnos. Pero, ¿cuál es nuestro trabajo? Aquí. El saber pensar, saber hacer, saber sentir, saber crear, saber aprender. Otro ejemplo, vamos nosotros andando por la calle, estamos manejando y al momento de manejar, si yo me pongo a pensar que tengo que hacer el cambio, que tengo que poner acá a la izquierda, que tengo que poner a la derecha, yo malogro todo. El instinto, por instinto, para uno aprender cosas rápidas, tiene que dejarse llevar por el instinto. Un jugador de fútbol decide una jugada en milésimas de segundo, en menos de un segundo. Ese es el instinto. Pero si yo no tengo energía en ese centro instintivo, yo no puedo. Es transformar esas energías. Si yo tengo esa energía, si yo tengo esta batería llena de mi centro instintivo, entonces si yo la tengo llena, yo transformo. Pero si la tengo vacía, no puedo hacer nada. Bien, espero que más o menos haya quedado claro, y si no, nos comentan y ahí seguimos. Y recuerden que para toda esta situación, para toda esta cuestión de energía, la paz es la tierra, la naturaleza es la semilla y tu revolución es la floración. Gracias, ahí nos vemos.